quizás alguno de ustedes es la primera vez que va a escuchar algo como esto. Otros ya lo han escuchado. Es algo un poco extraño para muchos. Sin embargo, es la palabra del Señor y es lo que Dios ha usado para hablar a su pueblo de una manera impresionante. Y creo que lo sigue haciendo y espero que lo siga haciendo en esta mañana, mis hermanos. Miren lo que dice Zacarías capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está del lado de un rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y dijo, es una efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeñas, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada en casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Mis hermanos, el Señor añada bendición a su palabra. Y quiera el Señor por su gracia, por su misericordia, que lo difícil parezca fácil en esta mañana. Es un mensaje bastante confrontante el de esta mañana. Así que van a haber palabras quizás fuertes. Es un mensaje, como les dije, bastante confrontante. Recuerdo, mis hermanos, antes de ser creyente, hace unos años atrás, recuerdo antes de ser creyente, yo comencé a leer la Biblia, comencé a leer la palabra, y mientras leía la palabra, mientras leía la Biblia, sentía que era confrontado por el Señor. Cada vez que leía la Biblia sentía que mi pecado era en gran manera grave, y más aún cuando el Señor, por la obra regeneradora del Espíritu Santo en mi vida, me permitía ver que mi pecado era en contra de Dios, que mi pecado ofendía a Dios. Así que en esa época, estoy hablando a los 16 años de edad, cuando tenía 16 años de edad, en esa época cuando fui confrontado tremendamente por la palabra del Señor, Dios permitió que eso hiciera, mis hermanos, por su gracia. Dios permitió que yo llegara a la conclusión que necesitaba de Dios, que necesitaba de la gracia del Señor, que necesitaba buscar de Dios, que solamente Él podía perdonar mis pecados, que solamente Él podía cambiar mi vida, que solamente Él podía obrar en medio de mi corazón. Así que, mis hermanos, yo espero que no solamente la palabra del Señor sea confrontante para el predicador en esta mañana, sino que sea confrontante para todos nosotros. Yo espero que la palabra confronte nuestros corazones y nos permita que amemos más al Señor y nos permita que seamos cada vez más santos para el Señor. Así que con esto en mente, entremos rápidamente en el mensaje. Versículo 1. Miren lo que dice el versículo. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. En este capítulo vamos a ver la sexta y séptima visión de Zacarías. Imagínense, ya hemos visto 5 visiones. En este capítulo vamos a ver 2 más. La sexta y séptima visión. Y estas visiones, mis hermanos, sirven para traer consuelo, para traer consuelo a aquel pueblo, al verdadero pueblo de Dios,
para traer consuelo y para que ellos puedan esperar, para que ellos puedan ser pacientes y saber que Dios va a actuar en medio de ellos, que Dios va a hacer, digámoslo de esta manera, una limpieza, una purga en medio de su pueblo. Estas dos visiones sirven para eso. Estas dos visiones sirven para animar al pueblo, para alentar al pueblo, para que el pueblo pueda tener paciencia, para que pueda esperar la actuación de Dios, para que pueda esperar la mano de Dios limpiando al pueblo. Y tengo que decir, mis hermanos, que algunos en medio del pueblo, van a estar tan relacionados con su pecado, tan relacionados con su maldad, que Dios va a tener que cortarlos a ellos mismos. Es decir, dicho de otra manera, hay unas personas que están en medio del pueblo de Dios, que se hacen llamar pueblo de Dios, pero que posiblemente no sean pueblo de Dios. A ese tipo de personas, mis hermanos, va a venir el juicio de Dios. A ese tipo de personas van a ser cortadas por el Señor. O sea, su relación está tan profunda o va a ser tan profunda con el pecado, que el Señor no va a quitar solamente el pecado, el Señor los va a quitar a ellos también de allí. Así que esas palabras son bastante fuertes, mis hermanos. Pero sigamos, miren lo que dice el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. ¿Qué ve el profeta, mis hermanos? ¿Un rollo que qué? El profeta claramente levanta sus ojos y ve un rollo que vuela. Un rollo, posiblemente un rollo de papiros o cueros preparados. Y por lo que veremos más adelante, mis hermanos, este rollo no estaba enrollado. Este rollo estaba extendido como una gran hoja. De hecho, la idea, mis hermanos, era que el contenido de ese rollo fuera claro para Zacarías. La idea era que el contenido de este rollo se viera. Así que, ¿qué ve Zacarías? Un rollo que no estaba envuelto, que estaba extendido. Pero ¿qué más ve? ¿Qué característica tiene ese rollo? ¿Qué estaba haciendo ese rollo? Volando. Imagínense, ¿ustedes imaginan ver un rollo volando, mis hermanos? Es algo raro, muy raro. Imagínense un rollo que salga en este momento, o que la Biblia de un momento a otro salga volando acá en medio de nosotros. Es una visión un poco extraña, es una visión un poco rara. Pero sigamos, verso 2. Y me dijo, ¿quién le dijo? El ángel que hablaba con el profeta. Ahí estaba un ángel al lado, hay un ángel que ha estado al lado del profeta explicándole las visiones al profeta. Y el ángel le dijo, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. El ángel que ha estado al lado del profeta explicándole las visiones, le pregunta, ¿qué ves? El profeta dice, ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Lo del rollo que volaba, mis hermanos, ya lo sabemos por el verso 1. Ya en el verso 1, Zacarías nos dijo que veía un rollo que volaba. Pero en el verso 2, Zacarías nos da un detalle más acerca de ese rollo que volaba. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Nos da las medidas, que tenía 20 codos de largo y 10 codos de ancho. 20 codos de largo, que eran aproximadamente unos 9 metros de largo. Y 10 codos de ancho, que eran aproximadamente unos 4 metros y medio de ancho. ¿Se pueden imaginar? Era un rollo grande, imagínense 9 metros, no sé cuánto hay acá, pero debe haber menos de 9 metros, creo, o no sé. Pero se pueden imaginar un rollo de 9 metros de largo por 4,5 de ancho. Era un rollo bastante grande. De hecho, los rollos que encontraron en las cuevas del Qumran, unos rollos que encontraron allí, eran grandes, eran aproximadamente de 30 centímetros de ancho por 2,5 metros de largo. Sin embargo, este rollo que está abriendo Zacarías es bastante grande. Miren lo que dice un comentarista al respecto, un comentarista de nombre William.
Dice, el tamaño del rollo era una indicación de la cantidad de maldiciones escritas en él. Tremendo. El tamaño del rollo era una indicación de la cantidad de maldiciones escritas en él. En este momento quizás no vamos a lograr entender a totalidad las palabras de este comentarista, pero más adelante, mis hermanos, a medida que vayamos avanzando en el verso, en el pasaje, en el texto, se van a dar cuenta cómo cobran sentido las palabras de este comentarista. Hay otros intérpretes, hay algunos intérpretes que ven en las medidas de este rollo una relación con las medidas del lugar santo en el tabernáculo. Vuelvo y repito, hay algunos intérpretes que ven una relación en las medidas del rollo con las medidas del lugar santo en el tabernáculo. El lugar santo en el tabernáculo tenía 20 codos de largo. Ellos dicen, eso no es casualidad. Y ellos llegan a la conclusión que lo que Dios quiere decir en este verso, en este texto, es que el pueblo no va a ser juzgado según las medidas de ellos, según su propio juicio, según su propio criterio, sino que el pueblo va a ser juzgado según el criterio, según el juicio de Dios. Tremendo, mis hermanos. No se trata de cómo me veo yo, no se trata si yo me veo bueno o malo, se trata de cómo me ve Dios. Se trata de eso, se trata del estándar de Dios, no de mi estándar. Así que al parecer algunos estudiosos, algunos intérpretes ven esa relación en esto. Aplicación, mis hermanos, mis queridos amigos que me escuchan, se los digo amorosamente, seremos juzgados por el juez del universo. Seremos juzgados por el Dios del universo, por el juez del universo, no según nuestro propio estándar, sino según el estándar de Dios. No se trata, como les dije, no se trata si yo me considero bueno o malo según mi propio juicio. Se trata si Dios, que todo lo sabe, me considera bueno o malo según su propio juicio. ¿Y saben qué, mis amigos? Si tú no has puesto tu fe en Cristo, si alguien no pone su fe en Cristo, de seguro es considerado malo y será expuesto al juicio eterno, al infierno eterno. Esa es la realidad, esa es la verdad. Así que Dios tenga misericordia de todos aquellos, mis hermanos, Dios tenga misericordia de todos aquellos que no han puesto su fe, su mirada en Cristo. Dios tenga misericordia y permita que puedan venir pronto a Él. Y quiero decirle a los amigos que puedan venir a Cristo, que se puedan arrepentir. Y como dice una canción que me gusta mucho, es un poco, como diría, un poco guapachosa, pentecostal, pero me gusta mucho. Esa canción dice, no existe un Dios más bueno y más poderoso que mi Señor. Mis hermanos, ese Dios tiene el poder para transformar a cualquier ser humano. Ese Dios tiene el poder para cambiar tu vida y para hacer de ti una nueva criatura para la gloria y honra del Señor. Verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Mis hermanos, tremendas palabras, fuertes palabras. Hagamos un resumen. ¿Qué ve el profeta en el versículo 1? Un rollo que ¿qué? Que vuela. Versículo 2, el profeta ve ese rollo, pero ya da las medidas. 20 codos de largo por 10 codos de ancho, es decir, 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Y ahora en el tercer versículo, el ángel que habla con el profeta le va a decir algo bien interesante al profeta. Le va a explicar al profeta algo. Y dice, mis hermanos, el ángel le dice al profeta que ese rollo volador, que ese rollo que está volando, mis hermanos,
contiene las maldiciones de Dios en contra de los pecadores. ¿Recuerdan que les dije que la expresión del comentarista de nombre William va a tomar sentido? Va a tomar mucho sentido. Ahora en este momento está tomando sentido, mis hermanos. El tamaño de ese rollo indicaba la cantidad de maldiciones que habían allí. Ahora en el versículo 3, claramente podemos ver que ese rollo gigantesco contiene las maldiciones de Dios. Fuertes palabras, mis hermanos. Fuertes palabras. Miren lo que sigue diciendo. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. La tierra en cuestión no es toda la tierra como tal. La tierra en cuestión, según nuestro contexto, es Israel. Esas maldiciones iban a salir sobre Israel, mis hermanos. E iban a caer sobre aquellos desobedientes, sobre aquellos que no eran hijos del Señor. Y estas palabras son en gran manera fuerte. Y para que se den una idea de esas maldiciones, quiero llevarlos a Deuteronomio, capítulo 27, para que se den una idea de esas maldiciones, 27, versículos 15 al 26. Para que se puedan dar una idea de esas maldiciones. Miren lo que dice la palabra. 27:15. Dice, los levitas hablaron al pueblo estas palabras. Versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Para que se den una idea de las maldiciones que contenía aquel rollo. Y no les estoy leyendo Deuteronomio capítulo 28. Quizás ustedes lo pueden leer en casa, Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 69. Versículos 15 al 69, pero no lo vamos a leer. Solo para que se den una idea, mis hermanos, de las maldiciones que contenía aquel rollo. Eran palabras fuertes, palabras bien fuertes. El rollo gigantesco que había visto Zacarías estaba lleno de maldiciones, mis hermanos, y posiblemente allí estaban las maldiciones de Deuteronomio 27 y 28, y como bien lo indica Matthew Henry, este rollo volador contiene una declaración de la justa ira de Dios contra los pecadores. Este rollo volador que está repleto de maldiciones, contiene una declaración, mis hermanos y mis amigos, de la justa ira de Dios sobre los pecadores. Por eso les decía al principio, este mensaje es bastante fuerte, este mensaje es bastante confrontante. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Aplicación. Mis amigos, o más bien,
Sí, aplicación, mis hermanos y amigos, la Biblia en el Salmo capítulo 7, versículo 11 al 13 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Tremendas palabras, mis hermanos. ¿Qué dice el Salmo capítulo 7, versículos 11 al 13? Que Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Dios es un Dios solo de amor? No, mis hermanos, la Biblia también nos deja ver que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios de fuego consumidor. Dios también se aira. Y eso lo podemos ver claramente en las Escrituras. Miren lo que dice Matthew Henry, que estas palabras me dejan con el corazón impactado. Matthew Henry, hablando del rollo volador, dice lo siguiente: oh, que viésemos con el ojo de la fe el rollo volador de la maldición de Dios que pende sobre el mundo culpable como una nube espesa, no solo reteniendo los rayos luminosos del favor de Dios, sino hinchada de truenos, rayos y tormentas, listos para destruirlos. Tremendo. Fuertes palabras. Mis amigos, ahora sí, amorosamente se los digo: si no han creído en Cristo, la ira de Dios está sobre ustedes. Si no han puesto su fe en Cristo, la maldición de Dios está sobre ustedes. Quizás la objeción que tenga algún no creyente pueda ser: bueno, y si la ira de Dios está sobre mí, ¿por qué no me ha destruido? ¿Por qué no me ha matado? ¿Por qué la estoy pasando chévere? ¿Por qué la estoy pasando bien? Mi respuesta sería: por la pura misericordia de Dios, la espada divina no ha caído sobre ti para destruirte. Por la pura misericordia de Dios. Y mi consejo sería: corre, escapa por tu vida. Corre, escapa por tu vida. No sigas apilando, acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Mis amigos, la aparente demora del juicio de Dios no significa que no va a llegar. Más bien, esta aparente demora del juicio de Dios sobre la vida del no creyente quiere decir, o más bien expresa, la gran misericordia de nuestro buen Dios. Así que aprovecha que estás entre los vivos, y ve a Cristo y arrepiéntete. Y pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Como les dije al principio, este mensaje no solamente va a servir para evangelizar a los no creyentes, va a servir para modelar al que está evangelizando. Nosotros que como creyentes evangelizamos a otros, pero también va a servir más adelante para evangelizarnos a nosotros. Sigamos en el verso. Miren lo que sigue diciendo el verso. No sé cómo voy de tiempo. Miren lo que sigue diciendo el verso. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Esta parte del verso, mis hermanos, es bien interesante. El ángel le dice al profeta que todo aquel que hurta será destruido, y dice que esto está de un lado del rollo, y también le dice que todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. La pregunta es, mis hermanos, ¿solo los ladrones y los que juran falsamente serán destruidos? ¿Será que los demás pecadores están excluidos? ¿Será que otros pecadores no van a ser destruidos? ¿O será que en Israel solo habían perjuros, personas que juraban falsamente, y ladrones? Porque solamente se mencionan solamente hay dos expresiones, estas dos cosas, estos dos pecados, pudiéramos decirlo así. ¿Será, mis hermanos? Para dar respuesta a estos interrogantes, quiero acudir a una enseñanza que como iglesia local habíamos venido teniendo y que por causa de la pandemia hemos dejado de hacer. Y algunos sabrán que estoy hablando de los 10 mandamientos. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Ayúdenme a recordarlos.
No tendrás dioses ajenos, primer mandamiento. No te harás imagen ni semejanza de Dios, segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para guardarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no adulterarás. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo mandamiento, no codiciarás. Y decíamos, mis hermanos, en dicho estudio, que los 10 mandamientos podríamos dividirlos en 2 tablas o en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos, que sería la primera tabla, tienen que ver con nuestra relación ¿con quién? Con Dios. La segunda tabla, que contiene los 6 últimos mandamientos, tienen que ver con nuestra relación ¿con quién? Con nuestro prójimo. Así que, mis hermanos, una de las expresiones que aparecen en una parte del rollo, que dice, no, los que hurtan van a ser ¿qué? Destruidos. Esa parte que aparece en uno de los rollos de los que está viendo Zacarías, ¿a qué mandamiento corresponde? Al octavo mandamiento. Es decir, pertenece a la segunda tabla de la ley. Y los perjuros o los que juran falsamente en nombre de Dios, ¿a qué tabla pertenece o a qué mandamiento corresponde? Al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, pertenece a la ¿qué? A la primera tabla. Así que basado en eso, mis hermanos, podemos concluir que estas 2 expresiones que aparecen en los lados del rollo que está viendo Zacarías, posiblemente esté representando toda la ley de Dios. Así que no están excluyendo a otros pecadores, mis hermanos, más bien están representando la totalidad de la ley de Dios. Eso indica que el juicio no era para 2. Para muchos, mis hermanos, la maldición de Dios caería sobre todos aquellos que habían violado la ley moral de Dios, que a propósito Dios la usa como un estándar divino para confrontar el pecado de los hombres. Tremendo, fuerte esas palabras. Ahora bien, supongamos que se levanta el hermano Montilla y dice, Pastor Humberto, hermano Humberto, tengo una objeción. O supongamos, mis hermanos, que yo me equivoqué. Supongamos que me equivoqué, si bien es cierto que el octavo, más bien las 2 expresiones corresponden al octavo y tercer mandamiento, eso es cierto, eso es claro en estas palabras de Zacarías, comparadas con los 10 mandamientos, pero no necesariamente esas 2 expresiones, podría equivocarme, no necesariamente esas 2 expresiones estén representando la totalidad de la ley de Dios. Así que supongamos que yo me equivoqué, que no es cierto, pero mis hermanos, ni aún así quedaríamos excluidos de la culpabilidad del resto de los mandamientos. Note lo que dice en Santiago, capítulo 2, verso 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. En Zacarías tenemos 2 mandamientos que han sido violados, a saber, el tercero y el octavo mandamiento. Por esas 2 violaciones, mis hermanos, ya los seres humanos, ya el hombre se hace culpable de todo el resto de los mandamientos. Así que podemos concluir, mis hermanos, cualquiera sea, como quiera, podemos concluir, mis hermanos, que acá no se puede excluir a ningún ser humano. Todos aquellos que han violado la ley de Dios, todos aquellos que han pecado contra Dios, están expuestos al juicio eterno de Dios, están expuestos a la maldición eterna de Dios. Están bajo maldición, están bajo el juicio eterno de Dios. Tremendas palabras, mis hermanos. Tremendas palabras y confrontantes palabras. Verso 4. Miren lo que dice el versículo 4 y eso empeora el asunto, este verso. Yo la he hecho salir, que ha hecho salir la maldición.
yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Noten cómo expresa este verso la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Tremendo, mis hermanos. Esa maldición o ese rollo que contiene las maldiciones de Dios entrarán en la casa de los perjuros, de aquellos que juran falsamente, de los ladrones, pero ya sabemos que no solamente los incluye a ellos, sino a quienes, a todos aquellos que han violado la ley de Dios. Así que saldrá ese rollo, entrará en las casas de aquellos que han violado la ley de Dios y los destruirá. Recuerden que el rollo contiene ¿qué? Las maldiciones de Dios. Recuerden que el rollo es una expresión de la santa ira de Dios contra los pecadores. Terribles palabras. Hay algunos que ven a este rollo, mis hermanos, noten esto que me pareció interesante. Hay algunos que ven a este rollo como un dron militar que detecta la presencia de los enemigos. Mis hermanos, este rollo detecta la presencia de los transgresores. Este rollo sabe quienes han violado la ley de Dios. Este rollo sabe en qué casa debe entrar para destruirla por completo. ¿Y saben por qué lo sabe? Porque este rollo no se manda solo. Este rollo está controlado por la mano soberana de Dios. Es Dios quien soberanamente lo ha sacado. Es Dios quien soberanamente lo ha enviado. Es Dios quien soberanamente hace que entre en la casa de aquellos que han violado su ley para destruirlos. Fuertes palabras, mis hermanos. Y aquí es donde comienza la evangelización para nosotros como creyentes. La pregunta que surge es: ¿qué pasa con los cristianos que han violado la ley de Dios? ¿Qué pasa? ¿Están ellos bajo maldición y bajo el juicio de Dios? ¿Van a ser ellos destruidos con el juicio de Dios? Ante esto, lo primero que tengo que decirles es que todos los cristianos han violado la ley de Dios. Todos, mis hermanos, todos los seres humanos hemos violado la ley de Dios. Pero en cuanto a la maldición y a la destrucción de los creyentes, es allí donde aparece Cristo en el escenario. Es allí donde aparece la buena noticia del evangelio. Es allí donde aparece Cristo, que se hizo pecado por ti y por mí, que se hizo pecado por nosotros y fue a la cruz, mis hermanos, para recibir las maldiciones de ese rollo. Las maldiciones de ese rollo que te correspondían a ti y a mí, Cristo las recibió en la cruz del Calvario. Esas maldiciones que tú tenías que recibir, esas maldiciones que tú y yo teníamos que recibir en el infierno, Cristo las recibió en la cruz del Calvario. Glorioso, mis hermanos, cómo se conecta la palabra con Cristo. Esas maldiciones del rollo gigantesco que debía caer sobre nosotros, aplastarnos y destruirnos en el infierno, cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Él se hizo pecado por nosotros. Mis hermanos, Él se hizo maldición por nosotros. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y espero que estas palabras cobren mucho sabor, mucho sentido para nosotros y sean más hermosas para ustedes. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La pregunta obligada a este verso es: ¿de qué manera Cristo nos redimió de la maldición del pecado? Respuesta: haciéndose maldición por nosotros. Alguien tenía que pagar, mis hermanos. Alguien tenía que pagar, y Cristo pagó
por nosotros, como dice el griego, tetelestai, consumado es, totalmente pagado. Esa maldición que tú y yo merecíamos, mi hermano, Cristo la recibió en la cruz del Calvario. Aleluya, qué gran Salvador tenemos, qué gran Salvador tenemos. Mis hermanos, ese rollo gigantesco que contenía las maldiciones de Dios debían caer sobre nosotros, pero Cristo se puso en medio nuestro y del Padre para recibir esas maldiciones. Cristo se hizo maldito por nosotros, recibió la maldición por nosotros y la pagó en la cruz del Calvario. Como les dije, alguien tenía que pagar, alguien tenía que pagar, o Cristo por su pueblo, que son aquellos pecadores arrepentidos, o el pecador no arrepentido en el infierno. Alguien tiene que pagar. La salvación es gratuita para nosotros, pero al Padre le costó la vida de su único hijo. Alguien tiene que pagar, o Cristo en la cruz del Calvario. Alguien tiene que recibir las maldiciones, porque todos han violado la ley de Dios. O Cristo en la cruz del Calvario, o el no creyente en el infierno. No hay otra opción, no hay otro camino, solo hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. No hay otra verdad, solo hay una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Conclusión: ese gran rollo cargado de maldiciones y entrando a la casa de los pecadores para destruirlos, nos deja ver la magnitud de la ira de Dios. Y al mismo tiempo, el ver que Cristo fue hecho maldición por nosotros, nos deja ver la grandeza del amor de Dios. Bendito amor, mis hermanos, como decía la canción esta mañana, bendito amor de mi Señor. Y debo decirles que la ley moral de Dios ya no se traduce en maldición para con nosotros, para con el pueblo de Dios. Más bien esa ley moral se traduce en la manera en que Dios quiere que vivamos para la gloria de su nombre. Así que yo espero que este mensaje te lleve a amar más a tu Salvador, siéndole obediente en todo. Y para los amigos, no hay otro camino, no hay otra salida, no hay otra opción. Solo Cristo te puede librar de la ira venidera que viene sobre la humanidad. A Él sea la gloria. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendita escritura, Señor. Yo pido que uses tu palabra para obrar en nuestros corazones de una manera poderosa y especial. Yo espero, mi Señor eterno, mi Salvador, que los hermanos que están en este lugar puedan salir de este lugar amándote más, admirándote más y procurando ser agradables a ti, Señor, obedientes a ti. Qué gran Salvador tenemos. Padre, ese rollo lleno de maldiciones ya hubiera destruido nuestras vidas. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que se hizo maldición por nosotros, que recibió las maldiciones de ese rollo, porque no solamente a ese pueblo de Israel que había violado la ley tuya debía caer esas maldiciones, sino sobre todos aquellos que han violado esa ley debe caer esas maldiciones. Pero gracias, Cristo, porque tú has pagado por tu pueblo, porque nos has redimido de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, como dice el libro de Gálatas. Esas palabras se hacen más hermosas, Señor. Esas palabras se tornan más hermosas para el creyente. Y en cuanto a los amigos, Señor, he orado. Tú lo sabes, para que hoy
pudieras traer a tus elegidos a este lugar. Para que pudieras abrir sus ojos, sus corazones, Señor, y pudieran ser salvos. Yo sé que si alguien está aquí o quizás alguien nos escucha más adelante por medio de la internet, Señor, es porque soberanamente tú has permitido que escuche este mensaje. Que aunque es un mensaje fuerte, Señor, confrontante, es un mensaje repleto de amor, lleno de tu amor y de tu misericordia. Salva, te lo pido, Señor, una vez más. Salva a aquellos que no te conocen. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.